Hola con todos, bienvenidos a esta cátedra de microbiología. Continuando con los temas respecto a la materia, tenemos los microbios en el ambiente. Aquí ya empezamos a ver un poco más a fondo realmente eh, de qué hablamos cuando tratamos temas de microbiología. No solamente el tema de desinfección, de medios de cultivo, eh, sino realmente con qué es con lo que vamos a trabajar, ya sean microorganismos benéficos o patógenos. Sean todos bienvenidos. Como siempre, un mensaje antes de iniciar, eh, una imagen donde nos demuestra cómo tener una mente positiva. Bueno, y empezamos con algo tan común en nuestro entorno y mucho más en las condiciones actuales. Hablamos básicamente de los virus. Virus básicamente viene de un latín, de un nombre latín o de un término latín, que lo que significa es toxina o veneno. Se replica o, o se reproduce, por decirlo así, porque realmente no es una reproducción propia como tal, simplemente es una multiplicación, por eso se le llama replicación o se replica en este caso usando el mecanismo de la célula. Antes habíamos mencionado que el virus muchos no lo consideran un ser vivo biológicamente. Sin embargo, afecta a los seres vivos, se dispersa a través de los seres vivos y se reproduce o se replica a través de las células vivas. Sin embargo, no es un ser inerte, justamente por lo que acabo de mencionar. Así que siendo así, podríamos decir que realmente el virus está en el límite entre lo vivo y lo inerte. En este sentido, también cuando hacemos una clasificación taxonómica, por ejemplo, dejamos a los virus como en un limbo donde no se lo puede clasificar dentro de ningún otro grupo. Y en este caso los virus quedan prácticamente solos. ¿Qué es el virus? ¿Cómo se compone? Pues básicamente está compuesto por una cápside de proteínas o por un conjunto de proteínas que envuelven al ARN o ADN, dependiendo del tamaño del virus, dependiendo de la virulencia, pueden tener ARN o ADN. Por lo general, los virus más pequeños son los que contienen ARN. Los más grandes en tamaño son los que contienen ADN. Esta cápside, estas proteínas, pueden estar rodeadas también de una capa lipídica que contiene diferentes proteínas. Es decir, hay un conjunto de proteínas que conforman una capa que puede estar protegiendo también a la cápside que envuelve el ARN. Tal vez para verlo gráficamente, para poderlo ver mejor, para poderlo distinguir o entender de una forma un poco más clara, tenemos aquí, por ejemplo, los tipos de virus. Em, los virus bacteriófagos, vemos cómo están formados o cómo se le ha estimado su forma física. Los adenovirus y un ejemplo del virus de inmunodeficiencia humano, es decir, el virus del SIDA. Estructuralmente, ¿cómo se conforman? Bueno, lo que mencionábamos. En este caso es la cabeza, que es básicamente la cápsida con el ADN dentro. El cuello, la cola del virus, la placa basal, que es lo que une a la cola con las fibras de la cola en este caso. Este es el un tipo de virus que puede ser bacteriófago. Y tenemos el otro tipo de virus, que bueno, es básicamente el ARN. En este caso hablamos de los virus más pequeños,
La cápsida igual que protege o que está rodeando a estas moléculas. Y la hemaglutinina, que es estas porciones o estas patitas externas junto con la neuraminidasa. En este caso vemos las dos formas o estructuras eh, comunes, digámoslo así, de los virus o formas en que se pueden presentar los diferentes virus. Bueno, pues el virus es, mencionábamos antes, eh, un organismo que básicamente necesita de una célula viva para poder replicar su material genético, sea ARN o sea ADN. Si no tiene una célula viva donde replicarse, básicamente muere. O sea, el virus en el aire puede morir. Obviamente, puede sobrevivir durante algún tiempo. Pueden ser minutos, segundos u horas, dependiendo del tipo de virus. Pero al final, si no tiene una célula viva a través de la cual replicarse, entonces el virus muere. En este caso, ¿por qué el problema con los virus? Pues porque cuando se empieza a replicar, cuando empieza a usar el material genético de la célula, llega a causarle un problema tal que la termina matando. Y obviamente se sigue reproduciendo o sigue replicándose, sigue utilizando células vivas y las sigue matando. De ahí la virulencia o de ahí el hecho de que los virus sean patógenos. Porque básicamente afectan a una célula y no solamente viven de la célula, sino que la terminan matando al final. Tenemos entonces que los virus, por su tamaño, debido a su tamaño microscópico, eh, pueden ser, de hecho son cristalizables y como decíamos, el hecho de que utilice la información genética o que utilice los organismos, el metabolismo de las células vivas para poderse replicar, los vuelve parásitos intracelulares, es decir, que parasitan dentro de las células. Esto es lo que mencionábamos antes, es lo que lo vuelve eh, en el límite o lo que lo pone en el límite entre lo vivo y lo inerte. No vive solo, no puede sobrevivir solo, pero tampoco podría decirse que sea indispensable en el medio. O sea, o en otras palabras, si el virus existe es porque tiene un organismo vivo, una célula viva de la cual se puede reproducir. Los tamaños de los virus pueden ir desde los 24 nanómetros hasta los 300, nanómetros. Más o menos es lo que se ha investigado. Los más pequeños de 24 nanómetros, por ejemplo, un ejemplo es el virus que provoca la fiebre aftosa. Y en el caso de los más grandes, de los que miden aproximadamente 300 nanómetros, son más que nada de la familia de los poxvirus. Los poxvirus son los que causan por lo general problemas de la piel, por ejemplo, o enfermedades en la piel, como por ejemplo la viruela. La viruela, de hecho, es un poxvirus. Como decíamos antes, los virus más grandes son los que tienen ADN, los virus más pequeños son los que contienen ARN. Como venimos viendo e insistiendo, la estructura del virus, y como vimos gráficamente también, es básicamente uno de los ácidos nucleicos, el desoxirribonucleico o el ribonucleico. Tiene proteínas, lípidos y carbohidratos, que son los que conforman las capas que protegen básicamente al ácido nucleico.
Y a este conjunto, a este grupo anterior, se lo conoce como núcleo de la cápsula o núcleo cápsula. La forma de los virus pues puede variar, pueden ser de formas de icosaedro, es decir, que tiene 20 caras planas triangulares, como veíamos en uno de los dibujos, en uno de los gráficos. Puede ser helicoidal, es decir, en forma de espiral o hélice, y puede ser compleja, que es básicamente cuando no tiene una simetría regular. Tenemos también, en el caso de los microorganismos, obviamente no vamos a hablar solamente de virus, tenemos a las bacterias. Las bacterias básicamente son unicelulares, no tienen núcleo ni clorofila, pueden estar aisladas o en grupo y pueden tener cilios o flagelos. Los cilios o flagelos son básicamente los que le ayudan a movilizarse. En este caso, las bacterias, valga la aclaración, son el grupo de microorganismos más abundante en el medio o en el planeta. Hay más bacterias que virus o que protozoos. Hay una variedad mucho más grande también de estos seres microscópicos. Pueden vivir prácticamente en cualquier ambiente. Se las encuentran en la tierra, en el agua, en materia orgánica descomponiéndola, en las plantas, en los animales. Incluso hay bacterias que se encuentran en minas y que de hecho se pueden utilizar para explotar ciertos minerales. Están presentes básicamente en todos los ciclos naturales, principalmente en donde intervienen el nitrógeno, el carbono y el fósforo. Algo interesante en el caso de las bacterias, que pueden ayudarnos a convertir productos orgánicos en inorgánicos y viceversa. Obviamente lo que es más común ver en nuestro medio, en nuestro ambiente donde nos desarrollamos agropecuariamente, es la utilización de bacterias para descomponer productos inorgánicos en orgánicos, o incluso descomponer productos orgánicos para que queden en condiciones más asimilables o mejor asimilables por la planta o incluso por los animales. Las bacterias industrialmente tienen usos también, y lo venimos mencionando, lo hemos mencionado muy generalmente, pero tenemos varios usos conocidos o comunes. Se los puede utilizar industrialmente en fermentación, por ejemplo, cuando se hace la cerveza o cuando se hace el vino. Básicamente hay un problema de fermentación, donde intervienen bacterias. Por ejemplo, para producir antibióticos, habíamos visto el caso de la streptomicina anteriormente, es básicamente el uso de una bacteria para producir este antibiótico, que de hecho es utilizado para problemas respiratorios. Las bacterias tienen o intervienen en la descomposición de materia orgánica. No importa si es de origen animal o vegetal, y de ahí la importancia del uso de las bacterias o de los microorganismos, no solamente una bacteria en particular, en ocasiones colonias completas de ellas, para favorecer o para mejorar o para acelerar la descomposición de materia orgánica. Están presentes en muchas de las funciones básicas de los ecosistemas, ya que, como vimos anteriormente, están presentes prácticamente en todos los ambientes. Esto implica que hay algún tipo de interacción con las bacterias o de las bacterias con el ambiente. Puede ser en el suelo, descomponiendo materia orgánica, dejando algunos elementos disponibles para que las raíces de las plantas puedan absorber estos elementos. Puede ser en algún tipo de medio acuoso, tal vez,
ayudando asimismo a descomponer materia orgánica. Y diferentes procesos, por ejemplo, cuando hay fijación de nitrógeno, cuando hay producción de fósforo, son diferentes medios, diferentes sistemas en donde intervienen también las bacterias. Por ejemplo, en el caso de la descomposición de nitrógeno, encontramos a la bacteria Azotobacter, que es una de las más conocidas en este proceso. Tenemos así las bacterias procariotas, que básicamente tienen un núcleo que no necesariamente está rodeada de una membrana. Tienen una sola molécula de ADN. Y además hay también bacterias que no necesariamente son benéficas y pueden diseminar enfermedades, es decir, pueden producir enfermedades, son bacterias patógenas. En el caso de las benéficas, pueden ser de beneficio industrial. Mencionábamos en el caso de la Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, que ayuda a la descomposición o a la fermentación de cebada para producir cerveza, por ejemplo. O tenemos asimismo la que nos ayuda a producir streptomicina, que son básicamente antimicobacterianos para tratar problemas de tuberculosis, problemas respiratorios. En este caso, bueno, ahí está el nombre de la bacteria que se utiliza para la producción de streptomicina. Las partes de la bacteria, nuevamente, a través de este gráfico creo es un poco más fácil poderlas identificar. Mencionábamos de las moléculas, en este caso de ácido nucleico, y las diferentes capas que lo protegen, que lo rodean. Y en este caso, los cilios o flagelos que están alrededor de la bacteria que pueden ayudar a la movilidad de la misma. Tenemos también a las algas. Las algas, organismos básicamente eucariotas, las bacterias eran procariotas, en el caso de las algas son eucariotas, tienen clorofila y tienen pigmentos que le favorecen o le ayudan al proceso de fotosíntesis. En este caso hay algas unicelulares como el plancton y fitoplancton, pero también hay algas pluricelulares. En este caso, debido al tiempo, vamos a dejar la presentación hasta aquí y luego vamos a hacer una segunda parte de la misma, empezando en este punto justamente. Muchas gracias por su atención.